Señoras y señores, amigos, como saben ustedes, abordamos la penúltima de las lecturas de este ciclo de La lengua navega América, patrocinado por la Real Academia Española y sostenido por instituciones onubenses en la conmemoración del 525 aniversario del descubrimiento de América. Siguiendo un poco un hábito que se ha establecido estos días o estas semanas, voy a leer un texto, adivinen de quién, de un eminente escritor hispanoamericano que habla de lo que nos vincula, de nuestra lengua y del tema que estamos tratando estos días. Trátese de un argentino o de un español, de un chileno o de un mexicano. Todos sabemos desde nuestra niñez que nuestra lengua nacional es también la de otras naciones. Y hay algo más, y no menos decisivo. Nuestra lengua nació en otro continente, en España, en una región de la península ibérica, y su historia, desde la Edad Media hasta el siglo XVI, fue la de una nación europea. Todo cambió con la aparición de América en el horizonte de España. El español del siglo XX no sería lo que es sin la influencia creadora de los pueblos americanos con sus diversas historias, psicologías y culturas. El castellano, que fue trasplantado a tierras americanas hace ya 5 siglos, ha experimentado cambios inmensos y, sin embargo, sustancialmente sigue siendo el mismo. El español que se habla y se escribe en Hispanoamérica y en España es muchos españoles, cada uno distinto y único, con su genio propio. No obstante, es el mismo en Sevilla, Santiago de Cuba, La Habana, Lima. No es muchos árboles, es un solo árbol, pero inmenso, con un follaje rico y variado, bajo el que verdean y florecen muchas ramas y ramajes. Cada uno de nosotros, los que hablamos español, es una hoja de ese árbol. Pero realmente hablamos nuestra lengua. Más exacto sería decir que ella habla a través de nosotros. Los que hoy hablamos castellano somos una palpitación en el fluir milenario de nuestra lengua. El texto es de ese gran mexicano que fue Octavio Paz. Señoras y señores, la representación va a comenzar. Les agradecemos que desconecten sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes y que no hagan uso de sus cámaras de vídeo o fotográficas. Muchas gracias. La brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita por Fray Bartolomé de las Casas hacia 1542 y publicada en Sevilla en 1552, es la más dura e implacable denuncia de la acción colonizadora de los españoles en América que se ha escrito nunca. También la más difundida en todo el mundo y uno de los puntos de apoyo esenciales de la leyenda negra que nos aflige desde entonces. Sostiene que los españoles ocupaban las tierras sin títulos bastantes para hacerlo y sometían a los indios a servidumbre como verdaderos esclavos y los trataban con una brutalidad inaudita.
La esclavitud de los indios había sido prohibida por los reyes católicos poco después del descubrimiento y todos sus sucesores mantuvieron esa regla. También establecieron los monarcas españoles reiteradamente la obligación de tratar amorosamente a los nativos y no imponerles trabajos penosos. Aceptaron los monarcas la fórmula de las encomiendas, una combinación de negocio y merced por la cual los indios se repartían y entregaban a los colonos para su utilización como mano de obra, pero a cambio de asumir la obligación de inculcarles las costumbres europeas y, sobre todo, de enseñarles la fe cristiana. Hasta que esta forma de relación entre colonizadores e indios se estabilizó, las islas fueron un foco continuo de revueltas y desgobierno. Los reyes tuvieron que destituir a Colón, sustituyéndolo primero por Bobadilla y luego por Nicolás de Obando, que zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 13 de febrero de 1502 con una flota compuesta por 32 embarcaciones y 2.500 pasajeros para arreglar la incontrolada situación de las tierras antillanas y luchar contra los abusos hacia la población indígena. En esta expedición llegó Bartolomé de las Casas, que había nacido en Sevilla en 1484 o en 1485. Su padre, Pedro de las Casas, había viajado al Nuevo Mundo en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Bartolomé fue a las Indias en busca de fortuna. Pretendía un enriquecimiento rápido, como todos los que se arriesgaban a cruzar el Atlántico. Necesitaba indios de que valerse para explotar las tierras y obtuvo los primeros esclavos participando en las incursiones militares que tuvieron lugar en las zonas de Saraguá y Anihuayagua en Santo Domingo. En 1509, Las Casas era ya señor de indios. El número de nativos de que disponía se incrementó en aquellos años gracias a su participación en la conquista de Cuba, acompañando a Pánfilo de Narváez. Había sido ordenado sacerdote en 1507 y a partir de entonces ejerció simultáneamente como encomendero titular y como sacerdote e instructor. Y en ello se mantuvo hasta que súbitamente decidió renunciar a sus indios y a su hacienda y se presentó ante los colonos como un clérigo empeñado en denunciar los abusos y luchar contra los desafueros que se estaban perpetrando contra los indios. La gran transformación se escenificó en la iglesia del Sancti Spiritus el 15 de agosto de 1514. En ese día y lugar, Bartolomé de las Casas pronunció un sermón contra todos los colonos a quienes imputó su ceguedad, injusticias y tiranías y crueldades que cometían en aquellas gentes inocentes y mansísimas. Esta virulenta homilía, pronunciada en Cuba, era una secuela de otra que habían protagonizado los dominicos en la Española unos años antes. Uno de los individuos más destacados de este núcleo misionero, Antonio de Montesinos, pronunció el 21 de diciembre de 1511, desde el púlpito de una modesta iglesia, una homilía que contenía una denuncia descomunal contra los colonos y encomenderos que le oían, asegurando que ninguno de aquellos que explotaban a los indios se salvaría. El discurso de Montesinos tuvo consecuencias inmediatas. El rey Fernando aprobó en 1512 las leyes de Burgos, que regulaban con más precisión las encomiendas, reaccionaban contra los abusos de los colonos e incrementaban la protección de los indígenas. Las Casas decidió que necesitaba estrechar sus relaciones con el entorno del rey y viajar a la península cuantas veces fuera preciso hasta conseguir enderezar la política indiana de la monarquía. Con este propósito llegó a España en 1515. Consiguió presentarse al rey Fernando en Sevilla, pero fue un encuentro brevísimo e improductivo para sus fines. En 1516 escribió un primer proyecto de remedios a la situación de las Indias y de actuaciones que habrían de ejecutarse en el territorio transatlántico. Postulaba la supresión de las encomiendas, el reconocimiento de libertad plena de los indios sin sometimiento a autoridad civil alguna, la prohibición de repartos de indios y su evangelización con carácter prioritario a cualquier otra medida. Sus intentos de hacer efectivos estos propósitos fracasaron, pero sus convicciones no se debilitaron nunca. El sacerdote tenaz, imaginativo y ambicioso,
que demostró ser Las Casas en aquellos años, entró en un periodo de enclaustramiento y moderación cuando ingresó en la Orden de los Dominicos en 1522. Pero volvió enseguida a emprender las iniciativas que más caracterizaron su existencia: defender reclamaciones, impulsar protestas y preparar enjundiosos estudios de política indiana para presentarlos a Carlos V y sus consejeros. La bula Sublimis Deus de 2 de junio de 1537, promulgada por el Papa Paulo III a iniciativa de algunos franciscanos y otros misioneros influyentes de Nueva España, en la que declaraba que los indios tenían capacidad intelectiva plena, que eran libres como cualquier otro súbdito de la monarquía y que los colonos no podían ponerlos forzosamente a su servicio, alimentó el espíritu beligerante e intransigente de Las Casas. Y las lecciones sobre los indios y los derechos de los españoles en el Nuevo Mundo, que impartió en Salamanca el padre Vitoria en 1538 y 1539, aportaron al dominico elementos doctrinales de prestigio para completar sus puntos de vista sobre la injusticia de la actuación española en América. A la vista de que no se cumplían ni las bulas papales ni las instrucciones de la monarquía, preparó un memorial de denuncias de abusos y consiguió explicárselo directamente al emperador Carlos V. Este era una primera versión del texto que 10 años después se publicaría con el título de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. El final de este periodo quedó marcado por su enfrentamiento con Juan Ginés de Sepúlveda, un importante humanista muy conocido en la época, que era cronista del emperador y había ejercido como preceptor de Felipe II. Tenía mucha fama como traductor de Aristóteles y contaba con una obra escrita muy extensa e influyente. Se fijó Las Casas en Sepúlveda en cuanto que éste intentó obtener licencia para imprimir un tratado denominado Democrates Alter, donde sostenía tesis por completo contrarias a las de Las Casas. Fray Bartolomé hizo todo lo posible porque le negaran el privilegio de impresión y lo logró. Y convenció también a los regentes, Maximiliano y María, que gobernaban en ausencia del emperador, para que convocaran una junta ante la que discutirían Sepúlveda y él sobre la condición de los indios, los derechos que tenían sobre ellos los españoles, la guerra justa y los títulos en que se basaba la conquista. Se celebraron en Valladolid 2 largas sesiones, una en 1550 y otra en 1551. La Junta constituida para oír las exposiciones de los contendientes no llegó a proclamar ningún vencedor en la disputa. Pero a Las Casas se atribuyó el triunfo y siguió difundiendo sus argumentos y tergiversando los de su contrario. Estas polémicas le valieron a Fray Bartolomé de estímulo para terminar algunos de sus trabajos pendientes de publicación y darles los últimos retoques. Entre ellos, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que se edita en Sevilla en 1552. Oirán ahora ustedes lo que contó Las Casas en su libro. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Don Felipe, nuestro Señor, como la providencia divina tenga ordenado en su mundo que para dirección del linaje humano se constituyesen en los reinos y pueblos reyes, y por consiguiente sean los más nobles miembros de las repúblicas, ninguna duda de la rectitud de sus ánimos reales se tiene. Que si algunos defectos, nocumentos y males se padecen en ellas, no ser otra la causa, sino carecer los reyes de la noticia de ellos, los cuales, si les contasen con sumo estudio y vigilante solercia, extirparían. Yo, como hombre que por 50 años y más de experiencia, siendo en aquellas tierras presente, he visto
los males y daños de aquel vastísimo y nuevo mundo de las Indias cometer? Considerando, pues, que constándole a vuestra Alteza algunas particulares hazañas de ellos, no podría contenerse de suplicar a su Majestad que no conceda ni permita las que los tiranos llaman conquistas contra aquellas indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas, que a nadie ofenden. Son inicuas, tiránicas y por toda ley natural, divina y humana, condenadas, detestadas y malditas. Deliberé, por no ser reo callando, poner en molde algunas y muy pocas que los días pasados colegí de innumerables que con verdad podría referir, para que con más facilidad vuestra Alteza las pueda leer. Suplico a vuestra Alteza lo reciba y lea con la clemencia y real benignidad que suele las obras de sus criados y servidores, que por solo el bien público y prosperidad del Estado real servir desean. Cosa es esta, muy alto Señor, convenientísima y necesaria para que todo el Estado de la Corona Real de Castilla, espiritual y temporalmente, Dios lo prospere y conserve y haga bienaventurado. Amén. Descubriéronse las Indias en el año de 1492. Fuéronse a poblar el año siguiente de cristianos españoles, y la primera tierra donde entraron fue la grande y felicísima Isla Española. Hay otras muy infinitas islas alrededor, que todas estaban, y las vimos, las más pobladas y llenas de naturales gentes, indios de ellas. La tierra firme tiene de costa de mar más de 10.000 leguas descubiertas, y parece que puso Dios en aquellas tierras la mayor cantidad de todo el linaje humano. Todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios, las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven. Más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, no rijosos, no querulosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complisión, y que menos pueden sufrir trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad. Son también gentes paupérrimas, y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el desierto no parece haber sido más estrecha, ni menos deleitosa, ni pobre. Sus vestidos comúnmente son en cueros, cubiertas sus vergüenzas, y cuando mucho, cúbrense con una manta de algodón. Sus camas son como redes colgadas, que en lengua de la isla española llamaban hamacas. Son eso mesmo de limpios y vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres. Yo he oído decir a muchos seglares españoles, no pudiendo negar la bondad que en ellos ven: cierto, estas gentes eran las más bienaventuradas del mundo si solamente conocieran a Dios. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas, por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles como lobos y leones crudelísimos de muchos días hambrientos,
Y otra cosa no han hecho, y hoy en este día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas, atormentallas y destruillas por las entrañas. Y varias y nunca otras tales vistas, ni leídas ni oídas maneras de crueldad. La isla de Cuba es cuasi tan luenga como desde Valladolid a Roma, y está hoy cuasi toda despoblada. La isla de San Juan y la de Jamaica, islas muy grandes y graciosas, ambas están asoladas. Las islas de los Lucayos, que están comarcanas a la Española y a Cuba, que son más de 60, en las cuales había más de 500.000 ánimas, no hay hoy una sola criatura. Todas las mataron, trayéndolas y por traellas a la isla española. De la gran tierra firme, somos ciertos que nuestros españoles, por sus nefandas obras, han despoblado y asolado, y que están hoy desiertos más de 10 reinos mayores que toda España. 2 maneras principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman cristianos, en extirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones. La una, por injustas, crueles y tiránicas guerras. La otra, oprimiéndolos con la más dura, horrible y áspera servidumbre, en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. La causa por que han muerto y destruido tantas y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas. Conviene a saber, por la insaciable codicia y ambición que han tenido, por ser aquellas tierras tan ricas y las gentes tan fáciles a subjectarlas, a las cuales no han tenido más respecto, ni de ellas han hecho más estima, no digo que de bestias, porque pluguiera a Dios que como a bestias las hubieran tratado, pero como y menos que estiércol de las plazas. Y así han muerto, sin fe y sin sacramentos. Y esta es una muy notoria verdad, que todos, aunque sean los tiranos y matadores, la saben y la confiesan. Que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal alguno a los cristianos. Antes los tuvieron por venidos del cielo, hasta que hubieron recibido ellos muchos males, robos, muertes, violencias y vejaciones. De la isla española. En la isla española, que fue la primera, como decimos, donde entraron cristianos, comenzaron a tomar las mujeres e hijos a los indios para servirse y para usar mal de ellos y comerles sus comidas. Y lo que basta para 3 casas de a 10 personas cada una para un mes, come un cristiano y destruye en un día. Comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían de haber venido del cielo. Y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos, otros huíanse a los montes. Los cristianos dábanles de bofetadas y puñadas y de palos, hasta poner las manos en los señores de los pueblos. Y llegó esto a tanta temeridad y desvergüenza que al mayor señor de toda la isla, un capitán cristiano, le violó por fuerza su propia mujer. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar a los cristianos de sus tierras y pusiéronse en armas, que son harto flacas y de poca ofensión. Los cristianos, con sus caballos y espadas y lanzas, comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas
sobre quien de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos y de ellas llevaban colgando y decíanles: andad con cartas, conviene a saber, llevad las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Comúnmente mataban a los hombres y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salían las ánimas. Una vez vide que teniendo en las parrillas quemándose 4 o 5 señores, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán, o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil que los quemaba no quiso ahogallos. Antes les metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen y atizóles el fuego hasta que se asaron despacio, como él quería. Yo vi de todas las cosas arriba dichas y muchas otras, infinitas. Y porque toda la gente que huir podía se encerraba en los montes y subía a las sierras, enseñaron y amaestraron lebreles, perros bravísimos, que en viendo un indio lo hacían pedazos en un credo y mejor arremetían a él y lo comían, que si fuera un puerco. En una provincia de la Nueva España, yendo cierto español con sus perros a caza de venados un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros, y toma un muchacho chiquito a su madre y con un puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte. Y después de comidos aquellos tarazones, échales todo el corpecito en el suelo, a todos juntos. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías. Y porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios a algunos cristianos con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí, que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar 100 indios. Después de acabadas las guerras, todos los hombres, quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos entre sí, dando a uno 30, a otro 40, a otro 100 y 200, según la gracia que cada uno alcanzaba con el tirano mayor que decían gobernador. Y así, repartidos a cada cristiano, dábanselos con esta color: que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos y viciosos. Y la cura o cuidado que de ellos tuvieron fue enviar los hombres a las minas a sacar oro, y las mujeres ponían en las granjas a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios. Y por estar los maridos apartados, que nunca vían a las mujeres, cesó entre ellos la generación. Murieron ellos en las minas de trabajo y hambre, y ellas en las estancias o granjas de lo mismo. Y así se acabaron tales multitudines de gentes de aquella isla. Decir las cargas que les echaban de 3 y 4 arrobas, y los llevaban 100 y 200 leguas, y los mismos cristianos se hacían llevar en hamacas a cuestas de los indios, porque siempre usaron de ellos como de bestias para cargas. Y es de notar
que la perdición de estas islas y tierras se comenzaron desde que allí se supo la muerte de la serenísima reina doña Isabel, que fue el año de 1504. Porque la reina, que haya santa gloria, tenía grandísimo cuidado y admirable celo a la salvación de aquellas gentes, como sabemos los que lo vimos y palpamos con nuestros ojos y manos los ejemplos de esto. De la isla de Cuba, el año de 1511, pasaron a la isla de Cuba, que es, como dije, tan luenga como de Valladolid a Roma, y aquí acaecieron cosas muy señaladas. Un cacique y señor muy principal, que por nombre tenía Atuey, que se había pasado de la isla española a Cuba por huir de las calamidades de los cristianos, ayuntó toda su gente y díjoles: ya sabéis cómo se dice que los cristianos pasan acá, y aquellas gentes de Haití, que es la española, lo mismo vienen a hacer acá. ¿Sabéis quizá por qué lo hacen? Dijeron: no, sino porque son de su natura crueles y malos. Dice él: no lo hacen solo por eso, sino porque tienen un Dios a quien ellos adoran y quieren mucho, y por haberlo de nosotros para lo adorar, nos trabajan de sojuzgar y nos matan. Tenía, cabe sí, una cestilla llena de oro en joyas, y dijo: ¿veis aquí el Dios de los cristianos? Hagámosle, si os parece, areitos, que son bailes y danzas, y quizá le agradaremos y les mandará que no nos haga mal. Dijeron todos a voces: bien es, bien es. Y así bailáronle delante hasta que todos se cansaron. Este cacique y señor anduvo siempre huyendo de los cristianos y defendíase cuando los topaba, y al fin lo prendieron y lo hubieron vivo de quemar. Atado al palo, decíale un religioso de San Francisco, santo varón que allí estaba, algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído, lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, que iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique sin más pensar que no quería él ir allá sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente. Esta es la fama y honra que Dios y nuestra fe han ganado con los cristianos que han ido a las Indias. De la tierra firme. El año de 1514 pasó a la tierra firme un infeliz gobernador, con mucha gente de españoles. Este despobló desde muchas leguas arriba del Darién hasta el reino de Nicaragua inclusive, donde había muchos grandes señores, infinitas y grandísimas riquezas. Este gobernador y su gente inventó nuevas maneras de dar tormentos a los indios porque descubriesen y les diesen oro. Entre infinitas maldades que éste hizo y consintió hacer el tiempo que gobernó, fue que dándole un cacique o señor de su voluntad o por miedo, como más es verdad,
9.000 castellanos. No contentos con esto, átanlo a un palo sentado en el suelo y extendidos los pies pónenle fuego, y ellos, porque diese más oro, envió él a su casa y trajeron otros 3.000 castellanos. Tórnanle a dar tormentos, y él, no dando más oro porque no lo tenía o porque no lo quería dar, tuviéronle de aquella manera hasta que los tuétanos le salieron por las plantas. Y así murió. Otra vez, yendo a saltear cierta capitanía de españoles, llegaron a un monte donde estaba recogida y escondida mucha gente, y dando de súbito sobre ella, tomaron 70 u 80 doncellas y mujeres. Otro día juntáronse muchos indios e iban tras los cristianos, peleando por el ansia de sus mujeres e hijas. Y viéndose los cristianos apretados, meten las espadas por las barrigas de las muchachas y mujeres, y no dejaron de todas 80 una viva. Los indios, que se les rasgaban las entrañas de dolor, daban gritos y decían: ¡oh, malos hombres, crueles cristianos! ¡A las iras matáis! Ira llaman en aquella tierra a las mujeres, cuasi diciendo: matar las mujeres, señales de abominables y crueles hombres bestiales. De la provincia de Nicaragua, el año de 1522, pasó este tirano a sojuzgar la provincia de Nicaragua, el cual entró en ella en triste hora. De esta provincia, ¿quién podrá encarecer la sanidad, amenidad y población de gente suya? Y como los pueblos que tenían eran todas una muy graciosa huerta, aposentáronse en ellos los cristianos, y así les tomaron sus particulares tierras, por manera que tenían los españoles dentro de sus mismas casas todos los indios, señores, viejos, mujeres y niños, y a todos hacen que les sirvan noches y días sin holganza, y así los han consumido, no teniendo ni dejándolos tener ni casa ni cosa propia, en lo cual aún exceden a las injusticias en este género que en la española se hacían. De la Nueva España. En el año de 1517 se descubrió la Nueva España. Y desde este año hasta el día de hoy, mientras que duraron lo que ellos llaman conquistas, siendo invasiones violentas de crueles tiranos condenados no solo por la ley de Dios, sino por todas las leyes humanas, duraron las matanzas y estragos en 450 leguas, en torno cuasi de la Ciudad de México, donde cabían 4 y 5 reinos tan grandes y harto más felices que España. Es aquí de notar que el título por el cual comenzaban a destruir todos aquellos inocentes era decir que viniesen a obedecer al rey de España, donde no, que los habían de matar y hacer esclavos. Y los que no venían tan presto a cumplir tan irracionales y estultos mensajes, llamábanles rebeldes y alzados contra el servicio de su majestad. Y así lo escribían acá al rey nuestro señor, y la ceguedad de los que regían las Indias no entendía aquello que en sus leyes está expreso. Conviene a saber que ninguno es ni puede ser llamado rebelde si primero no es súbdito. Estos son, y no otros, los servicios que los españoles han hecho a los dichos señores reyes en aquellas tierras. Y hoy hacen.
Fue lo que acaban de oír lo que los españoles hicieron en América: devastar la tierra, saquear las riquezas y torturar y aniquilar a sus habitantes. Las valoraciones y comentarios que ha merecido la brevísima desde que se publicó se han centrado en tres aspectos: la personalidad de su autor, los análisis de su contenido y la valoración de su influencia. Respecto de la personalidad de las casas, contamos con semblanzas y opiniones muy abundantes. En su época, alguien que lo conoció bien, como el franciscano Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, autor, entre otras obras, de una ejemplar historia de los indios de Nueva España, escribió una carta al emperador en la que se refería a Fray Bartolomé de las Casas en estos términos: «Yo me maravillo cómo vuestra majestad y los de vuestro consejo hayan podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e inoportuno, bullicioso y pleitista en hábito de religioso, tan desasosegado, tan malcriado y tan sin reposo. Yo que conozco al de las Casas 15 años. Él iba a la tierra del Perú y, no pudiendo allá pasar, estuvo en Nicaragua y de allí vino a Guatemala y después estuvo en la nación de Oaxaca y tampoco reposo tuvo allí. Y después estuvo en el monasterio de Santo Domingo y en él luego se hartó y tornó a vaguear y andar en sus bullicios y siempre escribiendo procesos, buscando los males y delitos que habían cometido los españoles». Cuando se publicó la brevísima, llegaron a la corte muchos comentarios indignados. Por ejemplo, al año siguiente de la edición, en 1553, el Cabildo de México solicitó del Consejo de Indias la prohibición de un librillo de cosas feas y fabulosas en daño y perjuicio y deshonor de toda esta tierra y de los gobernantes y justicias y vecinos que son y han sido de ella. En contraste con estas posiciones, las Casas ha contado siempre con muchos defensores. Para empezar, los monarcas de su tiempo, en quienes no hicieron mella las continuas habladurías contra el dominico que les llegaban por todas partes. Tampoco hubo ninguna reacción frente al hecho de que la brevísima se publicara sin licencia. Algunos comentaristas sostienen que la única explicación posible de esta tolerancia es que las graves acusaciones que dirigía a los coronos fueran de utilidad a la corona para sofocar su indolencia y disponer de un argumentario para actuar contra ellos cuando lo considerara preciso. También era un libro útil para reforzar la protección de los indios, que aportaban la imprescindible mano de obra para el aprovechamiento de la tierra, las minas y las riquezas indianas. El rey concedió a las Casas una importante renta de 300.000 maravedíes y cuando regresó definitivamente a la península, vivió acomodadamente en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. A su muerte, las Casas fue enseguida encumbrado a la condición de modelo de misionero por los dominicos y otras órdenes religiosas tuvieron presentes sus ideas para el desarrollo de la actividad misionera. En el siglo XVIII se apagó la estrella de las Casas como consecuencia del anticlericalismo que nutre el pensamiento de la Ilustración. Los antropólogos del momento estuvieron convencidos de la inferioridad del indio y, por tanto, critican ferozmente a las Casas por sus pretensiones igualitarias. Lo acusaron, además, de ser tratante de negros y de perseguir el control del gobierno en América. Las tendencias doctrinales y políticas sobre la valoración de las Casas que han llegado a la actualidad vienen repitiéndose desde principios del siglo XX. ¿O es el representante de una España protectora de los indios frente a unos cuantos colonos extremos? ¿O es un personaje al que se han atribuido méritos injustificados y cuyo testimonio sobre lo ocurrido en América no tiene ningún valor? En un congreso internacional de americanistas que se celebró en Sevilla en 1935, el argentino Rómulo Carbia acusó a las Casas de loco, farsario, ladrón, mendaz, embaucador, vengativo, frenético y pintoresco. Además, claro, de considerarlo el gran responsable de la leyenda negra.
Pero el Congreso se puso en contra de esta opinión y, por el contrario, situó a las Casas junto a Montesinos y el padre Vitoria entre los representantes de la conciencia española del Nuevo Mundo. Años después, en 1963, la enorme autoridad de filólogo e historiador de Ramón Menéndez Pidal lanzó una descalificación de las Casas muchas veces repetida. Ni era santo, ni impostor, ni malévolo, ni loco. Era sencillamente un paranoico. Sin embargo, el lascasismo internacional siguió incrementando con nuevas razones las defensas de Fray Bartolomé. Fueron importantes las aportaciones de Lewis Hanke, los estudios de Marcel Batallón y en España las investigaciones y apologías de Jiménez Fernández, que rehabilitaron definitivamente su fama como protector de los indios y paladín de los derechos humanos. El segundo tipo de análisis sobre la brevísima concierne a la veracidad de lo que relata. Es un texto marcadamente panfletario, no un tratado. No pretende ser una descripción completa de lo que acontecía en las Indias, sino una recopilación de hechos fuertes y escandalosos con los que su autor trata de persuadir a la corona de que vuelva sobre lo andado y ordene devolver a los indios sus tierras. Las exageraciones en que incurre el relato han sido resaltadas por los comentaristas de la brevísima desde que se publicó y a lo largo de toda su historia sucesiva. En la parte en que más claramente se han descubierto sus hipérboles y falsedades ha sido en punto al número de víctimas a manos españolas que recoge la brevísima y que ha sido científicamente rectificado en un doble sentido. En algunos territorios, las Casas contabiliza un número de muertos superior a la población existente. Por otro lado, la catástrofe demográfica que efectivamente se produjo en América se debió principalmente a las epidemias que asolaron sucesivamente el territorio y no a las matanzas de los amerindios y el maltrato a que los sometieron. El tercer tipo de debates que ha suscitado la brevísima conciernen a su duradera influencia y a su condición indiscutible de fuente primaria sobre la que se construyó la leyenda negra de España. Pese a sus oponentes, la brevísima se convirtió en un bestseller favorecido por la rivalidad entre potencias coloniales. La edición holandesa de 1578 fue la primera en lenguas extranjeras. Luego se suceden ediciones en francés, inglés, alemán, latín e italiano, con muchas reediciones. En los Países Bajos, la imagen de crueldad española propulsó la crucial edición de los hermanos de Brie en Frankfurt, con sus famosos grabados que describían en imágenes los peores espantos e ilustraban con un brutal realismo las narraciones de las Casas. La misma narración tuvo presente Michel de Montaigne para incluir en sus ensayos, a finales del XVI, una rotunda condena de la colonización española, aunque aquí sin citar a Fray Bartolomé. En el siglo XVIII, el espíritu anticlerical de los intelectuales ilustrados llevó a la mayoría a denigrar las Casas y a no concederle importancia. La recuperación de su obra se produjo con fuerza tras la expulsión de los jesuitas de América en 1766. A partir de entonces, cobró fuerza la literatura antiespañola. Juan Pablo Viscardo utilizó a las Casas para sostener que la crueldad de los españoles era la causa de la pobreza de la América hispana, y la brevísima fue utilizada como una herramienta intelectual fundamental para el desarrollo de los movimientos independentistas. Tras las independencias, el papel de la brevísima disminuyó en América. El imperialismo occidental, que estaba expandiéndose por África, no encontraba nada anormal en las narraciones de las Casas, consideradas inevitables en cualquier obra colonizadora. La utilización de la demoledora obra del dominico, más allá de sus méritos literarios y a pesar de que su relato fuera parcial e injusto con la colonización española, ha conservado a lo largo del tiempo su condición de bandera política que han enarbolado, desde que fue publicada y hasta hoy, todos los que han querido reponer el valor de las civilizaciones precolombinas
y los que se propusieron denigrar a España por razón de la colonización de América. Se ha convertido en un documento para la reivindicación de los derechos humanos y también en un instrumento para la crítica de las colonizaciones europeas. Cabe añadir que la utilización política de la brevísima siempre se ha producido con absoluto cinismo, según la coyuntura y las conveniencias de los gobiernos. La obra fue muy utilizada contra España mientras se preparaban las independencias de los territorios americanos, pero establecidas las nuevas repúblicas, el interés por las casas desapareció y los comportamientos inhumanos que narraban se consideraban imprescindibles para que los nuevos gobiernos americanos pudieran contrarrestar el salvajismo y el carácter beligerante de los indios. Los colonos de América del Norte también utilizaron la brevísima a favor de sus reclamaciones hasta que consiguieron las independencias. Pero durante el siglo XIX les pareció una obra exagerada, puesto que ellos mismos se veían aplicando una grandísima dureza en las guerras de desplazamiento, reducción y exterminación de los pueblos indios. Pero una vez más, cuando necesitaron argumentos para descalificar a España como nación colonizadora, volvieron a invocar el relato de la brevísima. En 1898, durante la crisis con Estados Unidos, que acabó con la independencia de Cuba, se publicó un libro en Nueva York titulado Un histórico y breve relato de la crueldad y asesinato de 20 millones de personas en las Indias Occidentales por los españoles. En la portada aparece Las Casas como autor. El título está tomado de una traducción inglesa de la brevísima de 1656 y para mejor ilustración se incorporaron los grabados espeluznantes de Debris de la ya mencionada edición inglesa. En fin, este ha sido durante 5 siglos el ir y venir de la brevísima con su dolorosísima carga contra el buen nombre de España y de los españoles. Es imposible ocultar la existencia del panfleto o disimular su importancia y contenido. La única manera de contrarrestarlo es reponer la verdad de los hechos y asumir un relato de la acción española en América que no se conforme con una brevísima, parcial y negra historia, sino que desarrolle la verdadera y completa, que en tantos aspectos fue ejemplar y no ha sido igualado por ninguna otra nación colonizadora. Del reino de Yucatán. El año de 1526 fue otro infeliz hombre por gobernador del reino de Yucatán, por las mentiras que dijo y ofrecimientos que hizo al rey, como los otros tiranos han hecho hasta ahora, porque les den oficios y cargos con que puedan robar. Comenzó este tirano a hacer crueles guerras, y porque la tierra no tiene oro, pero por hacer oro de los cuerpos, hace a Barrisco esclavos, y a muchos navíos que venían al olor y fama de los esclavos, enviaba llenos de gentes vendidas por vino y aceite y vinagre. Como esto se hacía tantas veces, asolaron todo aquel reino, llevando todas aquellas muchedumbres de indios a vender los esclavos a Panamá y al Perú, y acaeció allí dar por una yegua 80 indios, ánimas racionales. Este hombre perdido se jactó delante de un venerable religioso desvergonzadamente, diciendo que trabajaba cuanto podía por empreñar muchas mujeres indias, para que vendiéndolas preñadas por esclavas le diesen más precio de dinero por ellas. Han traído a la isla española y a la de San Juan, de toda aquella costa de Paria hasta el Golfo de Venezuela, más de 2 cuentos de ánimas. Es esta averiguada verdad que nunca traen navío cargado de indios
que no echan a la mar muertos la tercia parte de los que meten dentro. La causa es porque, como para conseguir su fin es menester mucha gente para sacar más dineros por más esclavos, no llevan comida ni agua, sino poca. Y así falta para los tristes, por lo cual mueren de hambre y de sed. Y el remedio es dar con ellos en el mar. Y en verdad que me dijo hombre de ellos que desde las islas de los Lucayos hasta la isla española, que son 60 o 70 leguas, fuera un navío sin aguja y sin carta de marear, guiándose solamente por el rastro de los indios que quedaban en la mar, echados del navío, muertos. Véase aquí si los españoles cumplen el precepto divino del amor del prójimo, donde pende la ley y los profetas. Salidos todos los tiranos de este reino con el ansia de las riquezas del Perú, movióse el padre Fray Jacobo con 4 religiosos de su orden de San Francisco a ir a predicar y traer a Jesucristo el rebusco de aquellas gentes que restaban de la vendimia infernal que los españoles en 7 años habían perpetrado. Fueron estos religiosos el año de 34 y prometieron, porque así lo llevaban concedido por el visorrey de la Nueva España, que no entrarían más allí españoles sino religiosos, ni les sería hecho por los cristianos algún agravio. Predicáronle el Evangelio de Cristo como suelen, y la intención santa de los reyes de España para con ellos. Y tanto amor y sabor tomaron con la doctrina de los frailes, y tanto se holgaron de las nuevas de los reyes de Castilla, de los cuales en todos los 7 años pasados nunca los españoles les dieron noticia que había otro rey, sino aquel que allí los destruía, que al cabo de 40 días que los frailes habían entrado, los señores de la tierra les entregaron todos sus ídolos, que los quemasen, y después de esto sus hijos, para que los enseñasen, y les hicieron iglesias y casas, y persuadidos de los frailes hicieron una cosa que nunca en las Indias hasta hoy se hizo. 15 señores de muchos vasallos y tierras, cada uno por sí juntando sus pueblos y tomando sus votos y consentimiento, se subyectaron de su propia voluntad al señorío de los reyes de Castilla, recibiendo al emperador por señor supremo y universal, e hicieron ciertas señales como firmas, las cuales tengo en mi poder con el testimonio de los dichos frailes. Estando en este aprovechamiento de la fe y con grandísima alegría y esperanza los frailes de traer a Jesucristo, entraron por cierta parte 30 españoles y traen muchas cargas de ídolos tomados de otras provincias a los indios. Y el capitán de los dichos 30 españoles llama a un señor de la tierra por donde entraban y dícele que tomase de aquellas cargas de ídolos y los repartiese por toda su tierra, vendiendo cada ídolo por un indio para hacerlo esclavo, amenazándolo que si no lo hacía, que le había de hacer guerra. El dicho señor, por temor forzado, distribuyó los ídolos por toda su tierra y mandó a todos sus vasallos que los tomasen para adorarlos y le diesen indios para dar a los españoles. Los indios, de miedo, cumplían con aquel tan sacrílego comercio. Y visto que no había salido verdad lo que los religiosos les habían prometido, alborótase e indígnase toda la tierra contra los frailes, y vanse a ellos diciendo: ¿por qué nos habéis mentido?
engañándonos que no habían de entrar en esta tierra cristianos. ¿Y por qué nos habéis quemado nuestros dioses? Pues nos traen a vender otros dioses de otras provincias, vuestros cristianos. ¿Por ventura no eran mejores nuestros dioses que los de otras naciones? Los religiosos los aplacaron lo mejor que pudieron, no teniendo que responder. Vanse a buscar los 30 españoles y dícenles los daños que habían hecho. Requiérenles que se vayan. No quisieron. Antes hicieron entender a los indios que los mismos frailes los habían hecho venir allí, que fue malicia consumada. Finalmente acuerdan los indios de matar los frailes. Huyen los frailes una noche por ciertos indios que los avisaron. Y después de idos, cayendo los indios en la inocencia y virtud de los frailes y maldad de los españoles, enviaron mensajeros 50 leguas tras ellos, rogándoles que se tornasen y pidiéndoles perdón de la alteración que les causaron. Los religiosos, como siervos de Dios, creyéndoles, tornáronse a la tierra y fueron recibidos como ángeles, haciéndoles los indios 1000 servicios, y estuvieron 4 y 5 meses después. Y porque nunca aquellos cristianos quisieron irse de la tierra, ni pudo el visorrey con cuanto hizo sacallos, y porque no cesaban de hacer sus acostumbrados agravios a los indios, pareciendo a los religiosos que tarde que temprano, con tan malas obras los indios se resabiarían y que quizá caerían sobre ellos, acordaron de desamparar aquel reino. Y así quedó, sin lumbre y socorro de doctrina, y aquellas ánimas en la escuridad de ignorancia y miseria que estaban, quitándoles al mejor tiempo el remedio y regadío del conocimiento de Dios, como si quitásemos el agua a las plantas recién puestas de pocos días. Estas, pues, son las obras que los españoles que van a las Indias, que verdaderamente muchas e infinitas veces, por la codicia que tienen de oro, niegan y reniegan de Jesucristo. De la costa de las Perlas y de la isla de la Trinidad. La tiranía que los españoles ejercitan contra los indios en el sacar o pescar de las perlas es una de las condenadas cosas que pueden ser en el mundo. No hay vida infernal y desesperada en este siglo que se le pueda comparar. Métenlos en el mar en 3 y en 4 brazas de hondo, desde la mañana hasta que se pone el sol. Están siempre debajo del agua, nadando sin resuello, arrancando las ostras donde se crían las perlas. Salen con unas redecillas llenas de ellas a lo alto a resollar, donde está un verdugo español en una canoa o barquillo, y si se tardan en descansar, les da de puñadas, y por los cabellos los echa al agua para que tornen a pescar. Muchas veces zabúllense en la mar a su pesquería y nunca tornan a salir, porque los tiburones y marrajos, que son 2 especies de bestias marinas crudelísimas, que tragan un hombre entero, los comen y matan. Véase aquí si guardan los españoles los preceptos divinos del amor de Dios, porque mueren sin fe y sin sacramentos. Y lo otro, dándoles tan horrible vida hasta que los consumen en breves días. Porque vivir los hombres debajo del agua sin resuello es imposible mucho tiempo. Señaladamente que la frialdad continua del agua los penetra, y así todos comúnmente mueren de echar sangre por la boca, por el apretamiento del pecho que hacen, por causa de estar tanto tiempo y tan continuo sin resuello. Conviértense los cabellos, siendo ellos de su natura negros, quemados como pelo de hombres marinos,
y sáleles por las espaldas salitres, que no parecen sino monstruos en naturaleza de hombres. En este ejercicio del infierno acabaron de consumir a todos los indios lacayos que había en la isla cuando cayeron los españoles en esta granjería. El nuevo reino de Granada. El año de 1539 concurrieron muchos tiranos yendo a buscar desde Venezuela y desde Santa Marta y desde Cartagena el Perú. Y hallaron a las espaldas de Santa Marta y Cartagena unas admirables provincias, riquísimas también de piedras preciosas, las que se dicen esmeraldas. Y dicen los testigos en aquella pobranza que si su majestad no lo manda remediar, que se acabará en poco tiempo y que no haya indios ningunos para sustentar la tierra y quedará toda yerma y despoblada. Todas estas cosas y otras diabólicas vienen ahora probadas en procesos que han hecho unos tiranos contra otros. Otra cosa es bien añadir que hasta hoy, desde sus principios, no se ha tenido más cuidado por los españoles de procurar que les fuese predicada la fe de Jesucristo. Antes han prohibido de principal intento a los religiosos, con muchas aflicciones y persecuciones que les han causado, que no les predicasen, porque les parecía que era impedimento para adquirir el oro y riquezas que les prometían sus codicias. Y hoy en todas las Indias no hay más conocimiento de Dios, si es de palo, o de cielo, o de tierra. Fue inducido yo, Fray Bartolomé de las Casas, o Casaus, fraile de Santo Domingo, que por la misericordia de Dios ando en esta corte de España, procurando echar el infierno de las Indias, y que aquellas infinitas muchedumbres de ánimas, redimidas por la sangre de Jesucristo, no perezcan sin remedio para siempre, sino que conozcan a su Creador y se salven, y por compasión que he de mi patria, que es Castilla, no la destruya Dios por tan grandes pecados contra su fe y su honra. Tengo grande esperanza que porque el emperador y rey de España, nuestro señor don Carlos, V de este nombre, va entendiendo las maldades y traiciones que en aquellas gentes y tierras contra la voluntad de Dios y suya se hacen y han hecho, porque hasta ahora se ha encubierto siempre la verdad industriosamente, que ha de extirpar tantos males y ha de remediar aquel nuevo mundo que Dios le ha dado, como amador y cultor que es de justicia, cuya gloriosa y feliz vida e imperial estado, Dios Todopoderoso, para remedio de toda su universal Iglesia y final salvación propia de su real ánima, por largos tiempos, Dios prospere. Amén.